Bien, bienvenidos sean a su segunda parte del video de clase de análisis numérico. Ya inicio por compartir pantalla. Entonces, ahorita la idea es ver el método de Krylov para obtener los valores y vectores característicos de una matriz. Y el método de potencia seguramente lo vamos a ver hasta la siguiente clase. Entonces, lo que tenemos es una transformación lineal. Vamos a poner atención únicamente a lo que tenemos aquí, a la izquierda. Dice, sea T de V a V. Es una transformación lineal en donde ustedes tienen un espacio vectorial dominio V y un espacio vectorial codominio, en este caso también llamado V. Cuando ocurre eso, que mapea hacia sí mismo, se llama operador lineal. Recuerden todas estas cosas que vieron en álgebra lineal. Recuerden que teníamos transformaciones lineales, espacios vectoriales, y que así como en las funciones era mapear de que era un campo a otro campo, o bueno, informalmente también son espacios vectoriales, pero era de un conjunto a otro por medio de una relación que si era funcional se le llama simplemente función. En las transformaciones es mapear un espacio vectorial a otro, por ejemplo, de B a W son dos espacios vectoriales por medio de una regla de correspondencia que se llama transformación lineal, siempre y cuando cumplía con superposición y homogeneidad. Y entonces, lo que estamos ahorita haciendo es una neta transformación lineal. Como es el mismo dominio y codominio, se cambia de nombre a operador lineal, pero es una transformación lineal, donde el dominio tiene espacio, el espacio vectorial V, dominio tiene dimensión n, es de dimensión n, y ocurre que ustedes tienen vectores del dominio que al aplicarles la regla de correspondencia T, va a dar igual a otro vector que es lo mismo como si hubieran multiplicado ese vector por un escalar. Un ejemplo, ustedes tienen el vector 1, 0, 1, por decirlo así. Le aplican la regla de correspondencia que está llena de sumas y restas y todo en sus diferentes componentes, entre los diferentes elementos, y les da por resultado 5, 0, 5. Entonces es lo mismo como si hubieran tenido el vector original 1, 0, 1 multiplicado por un escalar 5 y hubieran obtenido su imagen. Cuando ocurre eso, se dice que este vector de aquí es un vector propio y el lambda, el escalar por el cual lo multiplican, es un valor característico. Y entonces lo que ocurre es que es como si ustedes tuvieran en aquí su espacio vectorial V, como por la regla de correspondencia están mapeando hacia sí mismo, de V a V, entonces por eso va a sí mismo la flecha. Y entonces resulta que por alguna casualidad se está dividiendo este espacio vectorial en otros 3, por ejemplo, porque es de dimensión 3. Aquí un conjunto, acá otro conjunto y acá otro conjunto. De hecho, son espacios vectoriales, formalmente son subespacios vectoriales, llamado E1, E2 y E3. Y resulta que ustedes tienen aquí un vector V, tal manera que al aplicarle la regla de correspondencia, ese vector V es igual a lambda 1 multiplicado por V. O sea, es lo mismo como si hubieran multiplicado el vector V por un lambda 1. Entonces, este es el espacio característico de lambda 1, o asociado al valor característico, al valor propio de lambda 1. Acá tienen otro subespacio de V lleno de vectores W, tales que la imagen de ese vector W es lo mismo que tener al lambda 2 multiplicado por el vector W. O sea que la imagen de esos vectores W, de este espacio característico 2, son lo mismo que ese vector multiplicado por un escalar lambda 2, por un escalar lambda 2.
y ese sería el espacio característico asociado al escalar, al valor propio lambda 2. Por otra parte, tienen aquí un espacio característico con vectores G, por decir algo, G. Tal es que la imagen de este vector G es igual a lambda 3 multiplicado por el vector G original. Y entonces este es el espacio característico asociado al valor propio lambda 3. Entonces es como si estuvieran subdividiendo el espacio en espacios característicos, en donde la tarjeta para entrar a cada uno de estos clubs es que la imagen del vector sea lo mismo que multiplicar a ese vector por un escalar, y están entonces estos vectores propios o vectores característicos asociados a este valor característico o este valor propio, y por lo tanto pertenecen a uno de estos tres espacios característicos, a su correspondiente espacio característico. Para encontrar estos elementos se utiliza la matriz de transición asociada a la transformación, que eso es un concepto de álgebra lineal en donde, si ustedes no mal recuerdan, la matriz de transición asociada a la transformación ahorita está referida a la misma base que envía y que recibe, son la misma base, también en parte porque es un operador lineal, así que con una base nos basta, y es igual a, su primer columna es el vector de coordenadas de la imagen del primer vector de la base que envía en términos de la base que recibe, aunque es la misma base en este caso. La segunda columna es el vector de coordenadas del segundo vector de la base que envía en términos de la base que recibe. Y así sucesivamente los n vectores que son de la base. Recuerden que corresponde, la cardinalidad de la base es igual a la dimensión del espacio vectorial. Bueno, de hecho se dice al revés, o sea, por definición, la cardinalidad del espacio vectorial es lo que le da la dimensión al espacio vectorial. O sea, el número de vectores en la base son los que le dan el número de dimensiones al espacio vectorial, y por lo tanto también es el número de variables libres posible para obtener un vector como combinación lineal de los vectores de la base. Ahora, esto con respecto a la matriz de transición. Ahora, pues vamos a usar el concepto. La matriz de transición dice que al multiplicarlo por el vector de coordenadas en términos de la base que envía, me regresa la imagen de ese vector, el vector de coordenadas de la imagen de ese vector en términos de la base que recibe. Nada más que como es un operador lineal, es la misma base. Pero al mismo tiempo nosotros habíamos dicho que la imagen es lo mismo que tener al vector original del dominio multiplicado por un escalar, entonces se hace la sustitución en esa ecuación aquí abajo. Y después de eso nada más se hace álgebra, o sea, se pasan todos los elementos al miembro izquierdo, el miembro derecho es un vector nulo, tenemos como elemento común, pues lambda nada más es un escalar, se puede extraer del vector y podemos algo así como factorizar, porque no hay factorización entre matrices, pero podemos quitar a este vector de coordenadas común que está pues multiplicando ambos elementos y me queda esta expresión seguramente conocida por ustedes. Vamos a cambiarle de nombre a la matriz de transición por matriz A. La matriz identidad vamos a poner solamente Y, y el vector de coordenadas, un vector cualquiera, le vamos a poner X, porque vamos a hacer un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, lo que hacemos es hacer una similitud al sistema de ecuaciones AX igual a B, pero con una característica de que aquí sistema de ecuaciones es sistema de ecuaciones homogéneo, está igualado a 0 y por lo tanto tiene la solución trivial. O sea, con que X sea igual a 0 en todos lados, ya es solución. Y aquí obtenemos el A menos lambda I. Ese seguramente lo han usado, lo usaron en ecuaciones diferenciales, A menos lambda I, para la obtención de valores propios, y que esta matriz de transición ahora va a cambiar de nombre a otro más formal, con interpretación física como sería un tensor de esfuerzos, un tensor de inercias rotacionales, un tensor de varias cosas. Entonces, o sea, en la física estamos tapizados de tensores. Como no nos interesan las soluciones triviales, o sea, que el vector valga puro cero, nos interesan las soluciones no triviales, necesitamos entonces
que no tenga inversa la matriz A menos lambda I. O sea, todo esto, toda esta matriz, el A menos lambda I, no debe de tener inversa, porque si tiene inversa, se premultiplican ambos miembros por la inversa, me quedaría nada más x es igual al vector nulo, y a eso me daría una solución trivial. Pero no me interesan ese tipo de soluciones, me interesan las soluciones no triviales. Entonces, para ello, lo que hacemos es buscar que el determinante de A menos lambda I sea igual a 0. Esto recuerden de lo que vieron en la parte de álgebra. Por eso yo hago más énfasis en la parte de teoría que en estar haciendo ejercicios. Me importa más que se sepan ese tipo de cosas. Para obtener la matriz inversa de una matriz B, voy a cambiar el nombre para no escribir toda esa cosota. B inversa, ¿qué necesitamos? 1 entre el determinante de B. Ya sé que no me quedó a la altura de la igual, pero está más o menos. No es que pase nada, con que sea lo más próximo, o a ver, yo mismo lo corrijo porque si no, va a haber problemas. Que me excomulguen en la comunidad matemática porque no puse el igual a la altura que debería. Ahí está, ahí está. Entonces B inversa es igual a 1 entre el determinante de B que multiplica la matriz adjunta. ¿La matriz adjunta qué es? La matriz de cofactores transpuesta. Cofactores de B transpuesta. Transpuesta y le pongo B. Esperen un momento. Transpuesta. La matriz de cofactores transpuesta. Esta matriz de cofactores transpuesta. Y es la matriz adjunta. Y entonces, si hacemos que el determinante, de aquí, valga 0, entonces en automático esto se indetermina y por lo tanto no se puede obtener el valor no se puede obtener la matriz inversa. Entonces buscamos justamente que el determinante de A menos lambda I sea igual a 0 para que no tenga inversa, se indetermine esto. Y para ello necesitamos ciertos valores de lambda. Y es que esos valores de lambda nos van a dar las infinidades de soluciones asociados a los espacios característicos y que son los valores propios. Entonces así es como vamos a obtener esos valores característicos. Los valores lambda, que son las raíces de la ecuación 9, que es el determinante de A menos lambda I, que es la ecuación característica. Las soluciones no triviales de este sistema corresponden a los vectores característicos, o sea, esa infinidad de valores. Entonces vamos a obtener estos valores propios, pero por el método de Krylov. El método de Krylov tal cual no nos va a dar los valores propios, sino que nos van a ayudar a obtener la ecuación característica. Y es que, como aquí lo vamos a ver, ayuda cuando su matriz, su tensor, su matriz de transición ya es más grande o igual a 3, de orden 3. Más pequeña no tiene sentido porque el determinante se puede resolver como determinante menor y se resuelve muy fácilmente. Pero si ya vamos a materias más serias como dinámica de sistemas, dinámica de maquinaria, robótica, etcétera, y eso hablando únicamente como mecatrónico, las matrices homogéneas ya son de 4x4, esas de entrada. Y entonces se requieren matrices de 4x4 para todos los cálculos. Entonces es para obtener los esfuerzos principales, o bueno, de hecho en este caso, las inercias rotacionales principales y demás, necesitaríamos resolver el determinante por medio de condensación, por el método de condensación que se ve en álgebra, condensación de pivote, una cosa así, ya no me acuerdo cómo se llama, pero ese es el método de condensación. Entonces, se vuelve complicadísimo porque de todas formas tendrían que hacerle transformaciones elementales a la matriz para hacerla una de 3x3. Mientras que si utilizan el método de Krylov directamente les da la ecuación característica sin haber tenido que resolver el polinomio, les va a dar la ecuación característica del polinomio característico sin la necesidad de haber resuelto el determinante de A menos lambda I. Entonces se ahorran muchísimos problemas. Entre más grande es, más problemas se ahorran utilizando el método de Krylov. Y ya después de ello utilizan cualquiera de las cosas que vieron en unidad 2 para resolver las raíces del sistema. O sea, las raíces de la ecuación. Para ello, primero, el método de Krylov se basa en el teorema de Cayley-Hamilton, que establece que toda matriz A, su matriz de transición asociada a la transformación o de la que están sacando los valores característicos, verifica su propia ecuación característica. Entonces,
vamos a obtener la ecuación característica y se va a evaluar con A. O sea, esto es en el planteamiento, obviamente en el cálculo ya no lo vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos un cierto polinomio característico. Un cierto polinomio característico aquí. Polinomio característico de lambda es igual a A0, lambda a la n, A1, lambda n menos 1 y todos los demás hasta AN. Es para orden n. Y entonces la vamos a normalizar. Eso es quitarle el coeficiente al primer elemento con la potencia más grande y eso nos va a ayudar a reducir bastante más el problema. Vamos a normalizarlo. En ecuaciones diferenciales ustedes normalizaban la ecuación diferencial para poder obtener más fácil unos cálculos, porque si no se vuelve complicadísimo. Bueno, es un desorden con los coeficientes. Y entonces el teorema de Cayley-Hamilton establece que esta ecuación Q ahora vamos a sustituirlo por la matriz A, entonces quedaría como A a la n más B1 a n menos 1 más B2 a n menos 2 y así sucesivamente todos. Y entonces esto se vuelve una ecuación matricial y lo que vamos a hacer ahora es a esta ecuación 3, que va a ser un sistema de ecuaciones algebraicas lineales con incógnitas B1, B2 hasta Bn, vamos a simplificarlo y para ello se va a multiplicar a esa ecuación 3 por un vector y, cualquiera de un orden compatible con A. Entonces nosotros vamos a proponer un vector y, un 1 y todo lo demás con ceros, para obtener únicamente vectores columna y hacer más sencillo el cálculo, porque si no vamos a tener que estar haciendo el cálculo con matrices de 3×3 o de 4×4 o lo que sea, que son muy grandes. Al multiplicarlos por un vector y, simplificamos todo a vectores columna y nos ahorra mucho el ejercicio, o sea, el trabajo sobre el ejercicio y sobre los cálculos. Entonces, ya al resolver esta ecuación resultante, 4 se obtendrán los coeficientes de la ecuación del polinomio característico y con ello obtener los valores característicos. El método es especialmente útil para sistemas que superan el orden 3, porque si no, pues está muy fácil el determinante, pero de ahí en adelante ya no, se tiene que resolver por método de condensación. Veo que no hay eso ya se los dije, es un sistema de ecuaciones homogéneo. Sí, no tengo comentarios, entonces vamos ya a ver el ejercicio. Únicamente se los voy a platicar o desarrollar y ya les voy a mostrar cómo se resuelve y entramos al método de potencias. Ya no vamos a hacer ejercicio. Yo les pediría que ustedes, por favor, vuelvan a resolver este ejercicio o por lo menos leanlo o hagan otro por su cuenta aparte porque ya estamos muy atrasados. Nos están pegando todos los puentes, nos están pegando todas las cosas, luego hubo un paro de labores, la Semana Santa y todo lo demás, entonces estamos muy atrasados. Bueno, no muy atrasados, pero nos están afectando. Entonces, yo ya quiero acabar la unidad 3 para ya dejarles el reporte de unidad 3 y entrar a unidad 4 y con 2 clases más o menos en unidad 4 o una semana más o menos después de acabar la unidad 3, les dejo su examen que va a ir desde unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Unidad 1 forzosamente va a venir el método de Taylor, y después algo de obtención de raíces y algo de sistema de ecuaciones o incluso el método de Krylov porque está sencillito. El de potencias también no hemos platicado porque no se puede realizar operativamente, no a mano, no se puede resolver. Van a ver por qué. Entonces, ejemplo, obtener la ecuación característica si la matriz A, o sea, la matriz, su tensor de esfuerzos o su tensor de lo que sea, ese dato, es la siguiente, usando el método de Krylov. Entonces, como la matriz es de ¿qué? De 3×3, vamos a utilizar una estructura para orden 3. Esa pues ya está dada, y más porque está normalizada y todo, o sea, esto es literalmente copiarlo del apunte. O sea, lambda al cubo más un coeficiente lambda al cuadrado más otro coeficiente lambda más otro coeficiente, el término numérico, igual a 0. Y entonces, ahora, por teorema de Cayley-Hamilton, se sustituye a lambda por A y se vuelve una ecuación matricial. Pero para hacernos más chiquito el problema, lo vamos a multiplicar por un vector y que yo propongo. No pongan el vector nulo, sino nada más el 1, 0, 0 o 0, 1, 0, 0, 0, 1. La intención es reducir todo en lugar de tener
que trabajar con toda la matriz completa, trabajarlo únicamente con una columna. Con una columna o lo que sería el equivalente a un renglón de toda mi bola de matrices y así reducir el problema porque si no sería muy, muy complicado de resolver. No es que no se pueda, pero van a resolver 3 veces el mismo sistema de ecuaciones, entonces no tiene ningún sentido. Entonces, pues multiplican todo por un vector y columna, como este de aquí, el 1, 0, 0, o sea, 1, 0, 0, 0, 1, y empiezan a hacer operaciones. Obviamente, el primer paso debería de ser multiplicar A por Y, porque eso sería ya inmediatamente una de las variables que tengo aquí, o bueno, de mis incógnitas sería A por Y, ya cubriríamos este de aquí. Entonces multiplican a su matriz A por la matriz Y, que es un vector columna, y me queda este vector columna. Para obtener el A cuadrada Y, lo que hacen es multiplicar el AY por otra vez A, premultiplicarla por A, pero no toda la matriz cuadrada otra vez, sino únicamente el vector columna, premultiplicarlo por A, y ya me queda el A cuadrada Y, que sería A por AY, que es el resultado anterior, y me da esta otra columna, que justamente es esta bola de datos de aquí. Y ahora vuelven a hacer ese cálculo, pero para A cúbica, que es lo mismo que tener A que multiplica A cuadrada Y, que es un vector columna, o A por A Y, que es otro vector columna, como lo tengo yo escrito anteriormente. Entonces, este se hace al revés, si quieren, ¿no? O sea, se empieza desde la potencia menor hasta la potencia mayor y ya cubrimos este. Y entonces, ya tenemos todo, ya tenemos un sistema de ecuaciones. Bueno, primero se establece, esto se sustituye ahí arriba, en esta ecuación con A cúbica Y y demás, para obtener esta ecuación matricial. Se obtiene esta ecuación matricial. Aquí está. Esa es la ecuación matricial. ¿Son puros vectores columna? Sí, pero son matrices y son vectores columna. Está mejor. Entonces, aquí, pues ya nada más son vectores, es suma de vectores. Nada más simplifíquenlo y me da un sistema de ecuaciones que es el que tengo aquí abajo. Resuelven el sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos vistos o si quieren analítico, si quieren hacerlo analítico, resuélvanlo, pero es resolver el sistema de ecuaciones y obtener los coeficientes de su polinomio característico, que va a ser este de aquí abajo. O sea, ya nada más es sustituirlo en el planteamiento, en la primera ecuación que vimos, sustituirlo y me va a quedar aquí. Y en este polinomio característico ya pueden obtener las raíces por medio de cualquiera de los métodos que vimos en la unidad 2. Ventaja del método de Krylov, no tuvieron que resolver ningún determinante. Y es que por eso, si fuera una matriz homogénea de 4x4 que se tiene que a la de fuerzas reducir a una de 3x3 por medio de condensación, a algo que se resuelve netamente por multiplicación de matrices y lo sacan sin tener que resolver un solo determinante. Solamente sería un sistema de ecuaciones más grande, un vector columna más grande y eso es todo. Eso es todo. Y ya quedó, y queda muy bien y muy sencillito. Ya está. Entonces, ya nada más sería resolver esta ecuación característica. Ya con eso terminarían el método. O sea, ya nada más sería obtener sus raíces y esos serían los valores característicos. Los valores propios yo ya los obtuve y aquí están. Ese ya se sacan con cualquiera de los métodos vistos en la unidad 2. Ahora vamos a entrar en el método de potencias. Ya sé, no hice ningún ejercicio de Krylov. Ya estamos bajo presión. Vean, nada más el apunte. Está muy sencillo. Lo pueden ustedes hacer otro ejercicio y ya quedó. Está muy sencillo. Vuelvan a hacer el que tienen ahí o otro con otra matriz y vean que sí da los resultados. Y eso es todo. Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Uf. 5 minutos. No, yo creo que en 5 minutos no explico esto. Es el método de potencias. No, no, esto cuando menos necesitaría unos 15 minutos. Pero solo es platicadito.
porque el método de potencias involucra elevar esto a una potencia 16, para que como que florecen los valores característicos. No lo voy a alcanzar a acabar en 5 minutos. Por 5 minutos, digo, estamos atrasados, pero en 5 minutos no voy a arreglar absolutamente nada. Entonces, la siguiente clase les enseño el método de potencias, es platicado, no vamos a resolver de este ejercicios, porque es elevar una matriz a la 16, no se puede, o sea, la potencia 16. Entonces eso no se va a poder. Entonces aquí concluyo la clase por esta vez. La siguiente clase ya entramos en unidad 4. Veo el método de potencias, lo veo en 10, 15 minutos. En 15 minutos no lo voy a poder hacer en menos, nada más es platicado. Y la siguiente clase ya entramos en unidad 4 y después ya vemos la fecha de su examen y lo de la unidad 3. Dejo de compartir. Muchas gracias por su atención y ya nos vemos en la siguiente clase.